estábamos viendo el tema del derecho a la salud, que viene dentro de derechos de niños, niñas y adolescentes, y estábamos hablando el caso de los testigos. Estábamos mencionando esta niña que tenía leucemia y que justamente cuando llega al hospital le piden que es urgente que sus papás autoricen mediante un consentimiento informado el que se le pueda hacer una transfusión sanguínea. Permítanme, permítanme entrar a una compañera. Listo. Y bueno, le dicen que es necesario que le hagan una transfusión sanguínea, recordando que ella es testigo de Jehová. Derivado de esta situación, sus papás piden que a ella se le aplique otro tratamiento, en donde justamente a través de otro tratamiento se le puede, digamos que estimular a su cuerpo para que ella misma produzca los glóbulos rojos y pues que no le tenga que hacer forzosamente la transfusión sanguínea, que considerando que eso pues va a manchar como tal su alma, ¿no? Entonces, aquí lo que hacen los médicos, pues es justamente analizar el caso y mencionar que si bien existe otro tratamiento en donde es posible que ella pueda generar los glóbulos rojos, pues generalmente este tratamiento se sugiere para personas cuyo caso no es de urgencia. Es decir, si una persona le detectan que tiene leucemia, pero digamos que se lo detectan en una fase muy temprana o no se está desangrando o su el sistema no se encuentra todavía muy debilitado, es posible que le puedan aplicar ese tratamiento siempre y cuando, a ver, todavía está dentro del tiempo, sí, siempre y cuando no se encuentre en esta etapa, digamos que de debilidad, porque si no sería, lejos de beneficiarle, sería un perjuicio para su salud. Estando ya en una etapa como la que ya se encontraba, que pues justamente se lo detectaron en una fase no tan temprana, y además del estado que ella presentaba de estar súper debilitada, no era recomendable, digamos que realizar este tipo de tratamiento porque él no iba a tener como tal algún efecto que la beneficiara. O sea, no iba, decían, la probabilidad como tal de éxito es como del 3%, al contrario de que si le hacemos la transfusión sanguínea, y esto ni siquiera es para tratar como tal el cáncer, no es un tratamiento todavía para el cáncer, dicen, esto es un tratamiento nada más para que ella ahorita pueda recuperarse, porque ahorita su estado de salud se encuentra muy mermado, dice, entonces no es como tal un tratamiento para el cáncer, y todavía después de eso, pues faltarían el tema de las radioterapias, el tema de las quimioterapias también, entonces no es recomendable porque si no, la pondríamos en un estado en donde pues básicamente le estamos condenando a la muerte sin darle la oportunidad de que ella pueda tener acceso a este tratamiento de transfusiones sanguíneas. Entonces, él le explica toda esta situación a los papás finalmente deciden que no, o sea que pues lamentablemente ellos prefieren que pues su hija fallezca, a que sea asociada como tal su sangre y pues le exigen a los médicos que ellos deben de hacer todo lo posible por salvar a su hija, aún así, a pesar de las creencias religiosas que ellos tengan. Incluso ellos manifiestan que ellos lo estaban discriminando y estaban vulnerando el derecho que ellos tienen como padres sobre los hijos, que se le denomina finalmente autonomía parental, que es decidir cómo los vas a criar, cómo vas a tomar decisiones conforme o con base en su salud, conforme a las creencias religiosas, que por eso los estaban discriminando, que además estaban discriminando a su hija por el simple hecho de su hija ser testigo de Jehová y que no le estaban garantizando el derecho a la salud. Entonces, aquí, ¿qué hacen los médicos? Pues se trata de un caso de urgencia. Ellos deciden hablar a la Procuraduría de Protección del Menor. En este caso, bueno, ahora se le denomina de niños, niñas y adolescentes. En ese momento se le denominaba del menor. Fue en el estado de Morelos. Y pues bueno, actualmente, ¿qué puede hacer la Procuraduría de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes? Nosotros de niños, niñas y adolescentes tenemos tres tipos de representación. ¿Cuáles son estos tres tipos de representación? Tenemos la representación originaria, y la representación originaria la tienen como tal los que son, digamos que los padres, la mamá, bueno, el padre, la madre, quienes, los adoptantes, por ejemplo, también, digamos, quienes ejercen la patria potestad o quienes ejercen, en dado caso, la tutela. Esos tienen la representación originaria. Por ejemplo, en el caso de maternidad subrogada, pues dependerá del estado. En estados donde no la reconozcan, pues será quien haya dado a luz. Generalmente en la mayoría de los estados se presume por un vínculo biológico, pero ya mencionamos que eso ya no es la única forma de demostrar que una persona pues es tu padre o es tu madre o va a ejercer la patria potestad, sino dependerá de algunas otras circunstancias que sean en beneficio como tal de su interés superior. Entonces, bueno, esa es la representación originaria.
Pero además, con esta nueva doctrina de la protección integral y con esto del reconocimiento de derechos, tenemos otros dos tipos de representaciones. Una es la representación coadyuvante y la otra es la representación en suplencia. Les voy a escribir coadyuvante porque luego me lo escribo muy raro. Esa información seguro va a venir en su examen, entonces. Ahí está. Estos son otros dos tipos de representación. Entonces, la representación originaria la tienen tus padres o tus tutores, y esto justamente, pues digamos que es una esfera de la autonomía parental que ellos tienen, es decir, la posibilidad de que ellos puedan tomar decisiones a tu nombre, recordando que los niños, niñas y adolescentes tienen derechos, pero que justamente estos van a estar limitados porque ellos se encuentran en desarrollo. Entonces, ¿en qué se encuentran limitados? En su ejercicio. Son sujetos titulares de plenos derechos, pero su ejercicio se encuentra limitado a su autonomía progresiva. Dependerá justamente de la madurez que tenga el niño, niña o adolescente para que en ciertos contextos se le permita tomar decisiones. Eh, pero eso es por excepción, pero la generalidad es que existe un intermediario que va a ser un adulto, el que va a tomar decisiones por ese niño, niña o adolescente. Ahora, antes se consideraba que pues, la autonomía parental correspondía totalmente a los padres sin límite alguno. Es decir, como los niños, niñas y adolescentes eran vistos como objetos del derecho, pues se consideraba que con independencia de lo que pasara con ellos, si sus padres habían tomado la decisión, pues el Estado no podía entrar a intervenir en este tipo de circunstancias a menos que se estuviera cometiendo un delito. Pero de ahí en fuera no había forma. Actualmente ya no se considera así. Actualmente se considera que la autonomía parental está limitada por el interés superior del niño, niña o adolescente. Esto es que si en algún momento el Estado detecta que un niño, niña o adolescente no solo sus papás están cometiendo un delito contra este, como violencia intrafamiliar, por ejemplo, sino que además se encuentra siendo vulnerado alguno de sus otros derechos, el Estado puede entrar e intervenir. Ahora, muchas veces cuando se escucha el tema de que el Estado puede entrar a intervenir, se cree que automáticamente cuando hay una conducta que pone en riesgo un derecho de un niño, niña, adolescente, automáticamente el Estado les quita la patria potestad o les quita la guardia y custodia a los padres y los lleva inmediatamente a un albergue. La realidad es que esto no sucede así. El niño, como se busca que tiene esta cuestión de derecho de vivir en familia, como ya lo habíamos mencionado cuando había una maternidad subrogada, lo que se busca en dado caso sería que se quede en su núcleo familiar, porque ahí se considera que es donde puede alcanzar una formación o un desarrollo integral pleno, que es lo que se está buscando y por eso se les protege. Entonces se busca que se quede en ese seno familiar y en dado caso de que sea imposible por alguna cuestión de detección de una vulneración grave a sus derechos humanos, se busca que se quede en la familia extensa, que ahorita vamos a ver cuál es. Entonces, posteriormente, o la última opción, es que el Estado como tal asuma la guardia y custodia de este niño, niño o adolescente, y lo lleve a un albergue. Cuando hablamos de intervención, significa que el Estado puede tomar decisiones sobre determinado punto en donde se note que se están vulnerando los derechos del niño o niño. Y finalmente la patria potestad y la guardia y custodia sigue siendo de los papás, solo el Estado interviene en la toma de esa decisión. Entonces tenemos dos tipos de representación que puede hacer el Estado. Ya hablamos que la representación originaria corresponde generalmente a los padres, a los que detentan la patria potestad o a los que son los tutores. Tenemos también la representación coadyuvante y la representación en suplencia. La representación en coadyuvancia generalmente se da para niños, niñas y adolescentes que se encuentran sujetos a un jurisdiccional o de índole administrativo. Es decir, índole jurisdiccional, un niño ni adolescente víctima de un delito cometido puede ser por un adulto, por un adolescente o por otro niño. Un niño ni adolescente que cometió un delito y que está sujeto, en caso de adolescentes, al sistema integral de justicia penal para adolescentes, y en el caso de los niños, a cuestiones de asistencia social. De índole administrativo, podría ser también un niño adolescente, en el caso sobre todo adolescentes que cometa alguna falta administrativa. En el tema, por ejemplo, jurisdiccional en el ámbito familiar, un niño o niña adolescente que digamos que se está dirimiendo su tema de la guardia y custodia, sus papás se divorcian y se tiene que decidir con quién se queda el niño, ¿no? Bueno, entonces, de manera oficiosa, es decir, ni siquiera uno lo tiene que solicitar,
la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes está obligada a brindarles este acompañamiento en cualquier procedimiento jurisdiccional o de índole administrativa. Entonces, esta es la representación que se conoce como coadyuvancia. Y ahorita lo vamos a ver, hoy vamos a hablar del derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes en el tema de los mecanismos alternativos de solución de controversias, lo cual va a ser fácil porque pues, justamente ustedes, si no mal recuerdo, ya tomaron la materia o le están tomando ahorita. Entonces, esta representación en coadyuvancia también sirve, por ejemplo, cuando el niño necesita ser acompañado con independencia de que estén sus papás, o sea, porque justamente es coadyuvante, ¿no? Justamente ayudando de cierta forma también a los papás de su representación originaria. No es que en este caso yo tome las decisiones por él, sino que simplemente voy a velar porque en ese procedimiento administrativo jurisdiccional no se afecte ningún derecho de niña, niño, adolescente. Por ejemplo, pueden intervenir. Generalmente en psicología evolutiva se recomienda que las audiencias para los adolescentes no rebasen los 40 minutos, ya sea que sean como víctimas del delito o ya sea que se presenten como pues, adolescente imputado, adolescente acusado, etcétera. Entonces se recomienda siempre que no sean más de 40 minutos por el tema justamente no solo de que ellos no prestan atención, sino por el nivel de estrés tan emocional alto que se maneja y que podría llegarles a afectar. Entonces, no solo es que no presten atención, sino por las afectaciones que puede derivar de que a un niño ni adolescente se le ponga más de 40 minutos en una audiencia. Entonces, cuando ellos están sujetos a un procedimiento, por ejemplo, la Procuraduría de Protección va a velar porque existe el acompañamiento adecuado, por ejemplo, que existe un psicólogo, por ejemplo, que previamente les hayan dicho al niño ni adolescente de qué se va a tratar, en este caso, la audiencia, en caso de niños que son víctimas del delito, pues a ellos muchas veces les genera demasiado estrés el que, sobre todo en casos de abuso sexual, por ejemplo, ha habido niñas que han sido víctimas de abuso sexual y que pues sus papás denuncian, muchas veces si no tienen un acompañamiento procesal debido, no solo la representación coadyuvante, sino que la representación coadyuvante busca enlazarlos con las instituciones que les pueden brindar el acompañamiento debido, por ejemplo, un psicólogo, con la finalidad de que ellos sepan a qué están yendo a la audiencia, generalmente para presentar declaración, ¿no? Para evitar que ellos se sientan que son responsables para tratar estos temas y que justamente se sientan presionados o tengan una revictimización, porque muchas veces cuando ellos dan su declaración, ellos no tienen, derivado de este pensamiento concreto, no tienen la narrativa infantil como la tendría un adulto. Ya lo hemos mencionado respecto a ubicar fechas, lugares, horas, etcétera. Esto es cuestión de pensamiento abstracto. Entonces, muchas veces durante esta toma de declaración que se hace, por ejemplo, a niñas víctimas del delito, se puede notar que pues no se acuerdan de fechas, no se acuerdan de lugares, no se acuerdan incluso de cómo ocurrieron específicamente los hechos. Y pues esto también puede tener una cuestión de mecanismo de defensa en donde están bloqueando esa situación como una forma de poderla enfrentar. Entonces, para evitar que ellos se sientan culpables de no haber dado los datos necesarios o de eh, creer que justamente es su culpa que en algún momento no se le encierra en la cárcel a la persona, por así decirlo, porque pues muchas veces se cree eso, que uno denuncia y automáticamente es prisión para la persona. Sin embargo, actualmente con este sistema penal acusatorio, pues que digamos que es el último sistema que tenemos a partir de la reforma del 2008, ya no se busca que las personas forzosamente entren a prisión, sino que esta no sea la regla, sino la excepción, aunque la práctica vemos que no ha sucedido así, pero que sea la excepción y que las personas puedan pues alcanzar alguna solución alterna. Entonces, muchas veces, a pesar de que denuncien en algunos casos en donde la pena se prevé no más allá de 5 años para abuso sexual infantil, o son primo delincuentes y también pueden alcanzar cierto beneficio, pues no, la persona, a pesar de que se le siga un proceso, podría alcanzar una solución alterna a una suspensión condicional de la pena y no pisar la cárcel. Entonces, para evitar que existan este tipo de revictimizaciones por parte de los adultos, que muchas veces con enfoque adultocentrista no se tiene la noción totalmente de pues, que el niño no va a recordar fechas, que la niña no va a poder especificar lugares concretos, etcétera, tendría que haber un acompañamiento de un psicólogo, que es lo que se conoce como psicología forense especializada en niños, niñas y adolescentes, y esto lo promociona y además lo exige la representación coadyuvante.
Entonces, ¿por qué es coadyuvante? Porque ayuda en que se defiendan los derechos de las niñas, niñas y adolescentes durante los procesos jurisdiccionales y administrativos. Ahora, tenemos la representación en suplencia. Entonces, la representación originaria pertenece a padres, tutores, personas que ejercen la patria potestad. La representación en coadyuvancia pertenece al Estado, pero es una forma de acompañamiento a niños, niñas y adolescentes en procedimientos jurisdiccionales y administrativos. Y aquí sí, la representación en suplencia corresponde directamente a las procuradurías de protección. Y aquí sí aplica justamente para la toma de decisiones en aquellas esferas en donde se considera que los que están ejerciendo la patria potestad no están velando por los derechos de las niñas, niños y adolescentes, o en algún momento, por algún motivo, no se encuentran disponibles quienes ejercen la patria potestad o la tutela. Por ejemplo, ahorita en temas de COVID, en temas de pandemia, donde toda la familia llega a estar contagiada y terminan los tres en el hospital y no hay una familia extensa que se haga cargo y pues papá está intubado, la mamá también y la niña pues se tiene que firmar un consentimiento para los tratamientos que le van a dar dentro de la clínica COVID. No hay que tomar la representación por ella, pues muchas veces pueden aplicar dos situaciones. La primera es la representación en suplencia, es decir, habrá estas procuradurías de protección, y la segunda es que si es un caso urgente, pues la toman los médicos, ¿no? Entonces, son excepciones al consentimiento informado, tienen que ser dos médicos y pues bueno, tienen que firmar y asentar por qué no se recaba el consentimiento informado y realizarlo. Pero ese es en caso de urgencia. Si no es un caso de urgencia, ellos están obligados a llamar a la Procuraduría de Protección para que ejerza la representación en suplencia. Entonces, en este caso ocurrió así. Cuando el médico llama a a la Procuraduría de Protección, porque el médico dice, es un caso de urgencia, está en peligro la vida de la niña, su salud, si no se le aplica esto, es seguro que la niña pues no pase ni siquiera la noche, y pues realmente no mucho conocimiento respecto a si podemos o no hacer algo. Eso dijeron los médicos. Entonces, ellos llaman a la Procuraduría de Protección, en este caso de Morelos, y lo que hace es el procedimiento del 123. Llega a la Procuraduría de Protección cuando le dan la noticia de que la solicitud o la denuncia de que una persona, se tiene conocimiento de que un niño o niña adolescente tiene vulnerado algún derecho, mandan a un personal de la Procuraduría. En este momento el personal de la Procuraduría recaba todos los datos. Entonces, ¿qué datos recabó aquí? Básicamente el personal de la Procuraduría no es un médico. Entonces, el personal de la Procuraduría se allega de investigación que le proporcionan los médicos. Entonces, primero se entrevista con los médicos y le pregunta a los médicos que le planteen el caso. Se va con el superior jerárquico de ese médico y pues bueno, ellos ya le dicen cómo está la situación, que los papás están solicitando otro medicamento, cuáles son las probabilidades de éxito de uno, cuáles son las probabilidades de éxito de otro, cuáles son los efectos secundarios de cada uno de estos y cuál es la condición actual de la niña. Posteriormente habla con los papás y pues los papás se mantienen en la misma posición. Derivado de la investigación que hacen en la Procuraduría de Protección, se determina que justamente en las Procuradurías de Protección también tienen médicos y los médicos confirmaron, digamos que el dicho de los otros médicos, analizando a través del análisis del expediente clínico. Entonces ellos confirman que sí, que es necesario que se le autorice el procedimiento de transfusión sanguínea. Entonces, ¿qué hace aquí el Estado? Realiza lo que se denomina la representación en suplencia. Entonces, específicamente para el tema del tratamiento de transfusiones sanguíneas, el Estado en ese momento va a tomar todas las decisiones en tanto que se ponga en riesgo la salud de la niña. Y pues bueno, aquí ellos metieron, bueno, se le da la transfusión de sangre a la niña, se dice que se va a necesitar aproximadamente 8 transfusiones, los papás pues, se enteran de que ellos ya no pueden tomar decisiones sobre este acto y deciden promover un amparo. Y promueven un amparo que finalmente llega a la Suprema Corte y ellos argumentaban que pues estaban siendo discriminados por ser de una etnia rarámuri, que además estaban siendo discriminados por ser testigos de Jehová y que, bueno, estaban vulnerando el interés superior de su niña, bueno, en este caso de su niña, porque justamente no le permitían profesar sus creencias religiosas. Entonces, aquí sí es una ponderación de derechos y finalmente la Suprema Corte manifestó que, claro, que los niños y niñas y adolescentes tienen reconocidos el derecho a profesar cualquier creencia religiosa, pero que en temas en donde se pone en riesgo la vida o la salud, tendrá que ponderarse con mayor medida la vida y la salud que su creencia religiosa, porque se considera que el niño todavía no tiene la suficiente capacidad como para poder decidir
qué creencia religiosa puede profesar. Digamos que eso está acotado por su autonomía progresiva, que generalmente un niño, una niña y un adolescente sigue el tema de creencias religiosas por una cuestión de la autonomía parental, es decir, finalmente lo que te dicen tus papás, ¿no? Y lo podemos ver aquí en México, cuando hay esto del sábado de gloria o un sábado de gloria, ¿cómo se llama? Los Via Crucis. Bueno, lo que ocurre en Semana Santa, en donde pues van hasta niños llorando, o van niños también hincados o pegándose así con, pues no son varas, pero son como hojas y todo esto en esta procesión, que hay quienes han entrado a discutir si eso vulnera o no como tal sus derechos y si eso se debería de seguir permitiendo, ¿no? Si el niño realmente es consciente de la profesión o sí, la creencia religiosa que está más bien profesando. Entonces, bueno, ese ha sido todavía un tema que sigue siendo muy discutido. Dicen que hasta donde no se haga daño a los niños, no se esté vulnerando su interés, pues se puede permitir. Y aquí pues ocurre lo mismo. Se dice, bueno, a ver, tu papá puedes tomar decisiones siempre y cuando no afecte su interés superior. Yo estoy haciendo una ponderación y considero estado que es más importante la vida y la salud de un niño que el tema de las creencias religiosas. Entonces, solo en lo que sea transfusiones sanguíneas, yo entro en representación a suplencia y voy a tomar las decisiones. De ahí que si el médico está diciendo que necesita un mínimo de 8 transfusiones sanguíneas, todas van a ser autorizadas por el Estado. Ahora, solo es respecto de ese acto, porque dentro del mismo proceso hay varias decisiones en donde los papás pueden tomar totalmente decisiones en el ámbito médico. Es decir, sobre si iban a someter a operación a la niña, sobre si la iban a someter a quimioterapia, etcétera. Ahí tendría que analizarse caso por caso respecto a cada tratamiento, si entra el Estado como suplente o si le toman los papás. ¿De qué depende? De los médicos. Si el médico menciona que el tratamiento que está solicitando el papá es un tratamiento alternativo, pero que este no tiene los mismos beneficios o tiene menores beneficios que lo que propone el médico y que está aprobado por la denominada Lex Artis, que es los principios médicos, entonces tendrá que entrar la Procuraduría de Protección del Menor, bueno, del niño. En dado caso de que el papá proponga un tratamiento alternativo y este se demuestre que tiene similares beneficios o mayores beneficios, se puede optar por el tratamiento que está solicitando el papá. Entonces, aquí simplemente depende de garantizar el más alto nivel bienestar posible de salud. Entonces, atendiendo a ese derecho de la salud que viene así, y ya lo habíamos mencionado, en la Convención sobre los Derechos del Niño, el tener derecho al más alto bienestar de salud, más alto posible bienestar de salud, incluso lo pone más alto, siempre se tendrá que hacer una ponderación respecto al tratamiento que sugieren los médicos y al tratamiento que solicitan los padres como un tratamiento alternativo. Si en algún momento, en casos de urgencia, los médicos determinan que el tratamiento alternativo que proponen los padres pone en riesgo la salud del niño, niña o adolescente, entraría la Procuraduría de Protección de forma suplente solo para ese tratamiento. Entonces, bueno, así digamos que ahorita nuestro actual sistema tiene la cuestión de derechos de niñas, niños y adolescentes en temas de salud, lo cual no sucede así con los adultos. Si un adulto llega a un hospital, se está desangrando, está a punto de morir, y él dice, yo soy testigo de Jehová, yo no doy mi consentimiento para que me hagan la transfusión sanguínea, seguramente por estar en una cuestión de incapacidad transitoria para tomar decisiones, porque pues, estamos diciendo que está a punto de morir, le preguntarán a sus familiares. Sus familiares incluso también podrán decir, no, que no queremos que le hagan una transfusión sanguínea porque somos testigos de Jehová. El médico no puede hacer una ponderación de derechos y decir, pues yo creo que vale más tu derecho a la vida que tu derecho a tu creencia religiosa. No. En temas adultos sí se tiene que respetar. En este caso, pesa más su decisión que muchas veces el tema de la vida o de la salud de la persona, y si la persona se considera que es mayor de edad y por tanto ya tiene la madurez suficiente para tomar decisiones, no se le puede obligar a hacerse una transfusión sanguínea. De hecho, ya tenemos, por ejemplo, en algunos estados el tema de la voluntad anticipada, ¿no? En donde, y no en algunos estados, son en la Ciudad de México, en donde una persona puede tomar la decisión de que le apliquen la eutanasia activa. ¿Cuál es la diferencia entre una eutanasia activa y eutanasia pasiva? La eutanasia pasiva, está permitida la pasiva, no la activa. La eutanasia activa implica que el médico te suministra algún medicamento o que realice alguna acción como tal para poner fin a tu vida. Esa está prohibida. De hecho, es un delito y se conoce como asistencia al suicidio. Entonces, esa está prohibida. Lo que es partido de la eutanasia pasiva, es decir, que tú en algún momento digas, si yo llego a estar en un accidente y me tienen que conectar de forma pues como tal a un respirador artificial, etcétera, yo pido que eso no lo realice. O que me resuciten, por ejemplo.
Entonces, el tema de la eutanasia pasiva implica que se omita realizar alguna actividad, que te omitan dar tratamientos, por ejemplo, cuando te encuentras en una etapa terminal, que omitan justamente conectarte a alguna máquina, cualquier cosa que implique una actividad o actuación del médico, tú puedes mediante voluntad anticipada solicitar que no se aplique, ¿no? Sobre todo en casos en donde tú ya no puedes dar tu consentimiento. E incluso se ve en la vida diaria, o sea, todos tenemos dentro de ese ámbito de libertad decisión respecto a qué tratamiento nos van a aplicar, si queremos en algún momento seguir el plan que nos propone el médico o de plano hay personas, por ejemplo, que les detectan cáncer y dicen, bueno, pues sí me recomienda el médico de quimioterapia, pero pues yo prefiero buscar otra alternativa y no me voy a meter a someter a quimioterapia. No es que venga el Estado y diga, no, esto te va a hacer bien y te amarre a una cama y pues ya, a partir de ahí te aplique quimioterapia. Pues no, queda dentro de tu ámbito de libertad de decisión. Entonces, los testigos de Jehová, los que son adultos, queda en su ámbito de libertad de decisión y por tanto se consideran que son capaces de tomar decisiones sobre su propia vida porque ya alcanzaron esa etapa del desarrollo cumpliendo los 18 años. Así pasa con los niños, niñas y adolescentes. Entonces, no sé si hasta aquí con este derecho tienen alguna duda, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora el tema, nada más me faltó mencionarles el tema de las familias, para que ustedes sepan el derecho de vivir en familia. En temas de familia se tienen 4 tipos de familias. Se tiene la familia de origen, y la familia de origen generalmente está compuesta por aquellos quienes detentan la patria potestad, quienes detentan la tutela o quienes detentan la guardia y custodia. Generalmente se considera que son aquellos que tienen un parentesco, hablando en línea recta, digamos que ascendente hasta segundo grado. Aplicaría también para los abuelitos, por ejemplo. Ellos son los que se consideran su familia de origen. ¿Quiénes detentan la patria potestad? ¿Quiénes detentan la tutela? ¿Quiénes detentan la guardia y custodia? ¿O quiénes tienen un grado ascendente hasta el segundo grado de parentesco? Entonces, hablaríamos en este caso de los abuelitos. Y de hecho, déjenme ver, porque creo que la ley no les menciona solo en línea recta, puede ser colateral. Sí, no les menciona solo en línea recta. Entonces, pueden ser los abuelitos y pueden ser también en este caso los tíos. Bueno, eso es en cuanto a la familia de origen. Tenemos también para los niños, niñas y adolescentes la familia extensa o que también la denominan la familia ampliada. ¿Cuál es esta? Pues generalmente se compone por quienes son también parientes. En este caso, en línea recta no hay limitación. Entonces, todos los que sean todos ascendentes en línea recta se considera que es tu familia extensa o tu familia ampliada. Tatarabuelitos, abuelitos, tus tíos, tu tío abuelo, todos los que sean, digamos que para arriba, arriba de ti, se consideran justamente que son tu familia extensa o tu familia ampliada. Y también, no solo en línea recta, sino de forma colateral hasta el cuarto grado. Entonces, pues aquí abarca tus primos, incluso abarca como tal a tus sobrinos. Todos estos se considera que son tu familia extensa o tu familia ampliada. Hasta eso se permite que en dado caso, pues en temas, por ejemplo, de guardia y custodia, en temas que se ve vulnerado algún derecho, pues se permite que te puedan dejar con estas personas. A lo mejor no con tus papás, pero sí con al determinar, o en temas de adolescentes, por ejemplo, en donde existe como una medida restrictiva de libertad el denominado semi-internamiento, en donde estás solo los días festivos en un centro de reclusión o los fines de semana. Los otros días se busca que quedes con tu familia originaria, pero si se nota que tu familia originaria se considera un factor de riesgo para comisión de conductas delictivas, pues se considerará buscar a tu familia extensa. Luego está la denominada familia de acogida. La familia de acogida generalmente son familias que no tienen algún vínculo contigo, pero que finalmente han sido certificadas por las Procuradurías de Protección. Entonces son familias que solicitan pues funcionar como familia de acogida, en tanto una persona pues, llega a ser con su familia de origen o con su familia extensa o con una familia adoptiva. Entonces hay personas pues que justamente acuden a las Procuradurías de Protección, realmente aquí en México hay muy pocas, con la finalidad de que sean certificadas, de que son capaces de brindar protección, crianza positiva, que son capaces de promover el bienestar de estos niños y adolescentes. Digamos que la familia de acogida solo es de manera temporal, no tienen la voluntad en algún momento de adoptarlos, sino que garantizar
de cierta forma sus derechos en tanto se decide si va a ir con sus papás, si va a ir con una familia de origen, si va a ir con la familia extensa o si va a ser adoptado con la finalidad de que no vayan a un albergue. Y tenemos la familia de acogimiento preadoptivo. Entonces está la familia de origen, está la familia extensa o la familia ampliada, está la familia de acogida y está la familia de acogimiento preadoptivo.